Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo is back. Muchas gracias por su atención. El día de hoy vamos a tener un episodio diferente. Hoy no voy a hacer una entrevista. Hoy les quiero contar de cómo el proyecto de Su atención, por favor, se va a expandir en un libro que está por publicarse o que probablemente, cuando escuches esto, ya esté publicado. Hoy desde el título nos vamos a tutear porque ya nos conocemos. Y si no es así, encantado de conocerte. Mi nombre es Roger Casasalatriste y he escrito un libro que se llama Tu atención, por favor. Sí, con un tú en lugar de su, como el podcast. Luego les cuento a qué se debe esta variación. Pero antes quiero aclarar un asunto. Cuando le cuento a la gente que voy a publicar este libro, me dicen: ¿A qué bien que vas a hacer un libro del podcast? pero esto no es así exactamente. El libro forma parte de un proyecto transmedia. Es decir, es un libro que tiene vida propia, pero que también complementa al podcast. O tal vez el podcast complementa al libro. Para poder entender esto, creo que lo mejor es contar en primera persona el proceso que ha supuesto la escritura del libro Tu atención, por favor, que ya les adelanto ha sido bastante más compleja de lo que pensaba. Les voy a contar cómo se originó el proyecto y cómo ha madurado la idea original. También de cómo casi me lleva a una crisis extrema de burnout y cómo se ha convertido en mi terapia. Hablaré de todo lo que he aprendido sobre la atención, de la mía y de la tuya, y por supuesto intentaremos resolver el enigma. ¿Qué fue antes, el libro o el podcast? Así que, allá vamos. Su atención, por favor. El origen. Lo primero que hay que contar es el origen del proyecto de Su atención, por favor. A lo largo de los 13 años de historia del Cañonazo, hemos hecho varios proyectos de contenidos propios. Si buscas en nuestro canal de YouTube, te encontrarás con series como Cañoneando, Me ha tocado cañoneando. El cañoneando. El cañoneando. el consultorio de Natasha Good Manners, ¿Eres consciente de cuánto tiempo pierdes mirando el móvil? La Novatada, ¿En qué consiste esto de la novatada? Básicamente os tengo que mostrar qué es lo que pasa aquí en la oficina. Incontinentes, Lo verdaderamente preocupante es en qué medida un creador deja de tener libertad o se autocensura para que su contenido tenga una mayor conexión con el público. SB36 ¿Cuántos artículos de los que has compartido hoy los has leído hasta el final? Te lo contamos aquí. o Nervio Internet. Sí, vamos a hablar de... El negro de WhatsApp. Estos programas han sido válvulas de escape creativo, laboratorio de experimentación y vehículos perfectos para contar lo que somos. Es decir, son nuestro propio branded content. Por allá del año 2019, al terminar una dinámica con el equipo cañonero, caí en cuenta que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es la diversidad de conversaciones que tenemos cada día. En un mismo día podemos pasar de hablar con gente del marketing, creadores de contenidos, directivos de plataformas y medios de comunicación, profesores de universidades y escuelas, periodistas, en fin. Esto me encanta, me da la vida. Para mí, el ir cambiando de chip para entender los diferentes objetivos y motivaciones de cada una de estas personas es un ejercicio intelectual muy estimulante. Y entonces, pensé que quería hacer un contenido que pudiera mostrar esta diversidad de conversaciones. Es complejo porque cada una de estas personas y sectores tiene sus intereses, sus lenguajes, son mundos diferentes. ¿Cómo podríamos hacer para sentar a toda esta gente alrededor de una misma mesa? Hola, economía de la atención. Me puse a pensar entonces cuál podría ser el hilo conductor que unía a toda esta gente. Y fue cuando me di cuenta que ese común denominador era que todos tenían como objetivo captar la atención por motivos muy diferentes. Di entonces con el concepto de la economía de la atención. Y me sorprendió mucho que fuera un tema tan importante y del que se hablaba realmente poco. De hecho, años después me sigo encontrando con muchísima gente que le resulta completamente extraño y que gracias a la propia cacofonía de la frase sumada a mi acento mexicano, me ha generado un diálogo como el siguiente algunas cuantas veces. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué estás haciendo? Bien, pues estoy escribiendo un libro sobre la economía de la atención. ¿La economía de la atención? No de la tensión, de la atención. El primer deck. Abrí entonces un documento y redacté el borrador de un proyecto transmedia que hablaría sobre la economía de la atención. De la atención. Dicho proyecto comprendía una película, un libro, un podcast y una serie de televisión. Terminé la presentación y antes de que pudiera contárselo a nadie, quedó enterrado debajo de las prioridades de mi carga habitual de trabajo.
Roger, perdona que insista, pero es que necesitamos preparar la propuesta del documental para esta semana. Roger, ¿has visto ya el video podcast? Y me tienes que mirar también lo de LinkedIn, que lo quiero poner. ¿Qué te parece? ¿Lo ves largo? Roger, me tienes que entregar facturas del día 29 de enero de 2022. El cliente dijo algo del proyecto, Roger, de una consulta. La propuesta está urgente que nos pedís. Podemos hacer reunión esta tarde. O sea, la tenemos en español, no se te olvide. Si la querés en inglés, la pasamos a Roger. La editorial Lead. Unos meses después, ya en plena pandemia, me reuní con Fátima y Patricia, quienes entonces trabajaban para la editorial Lead Business Books. Y en plena reunión me acordé de aquel borrador que había hecho sobre la economía de la atención y que entre los diferentes formatos planteados incluía un libro. Les conté el proyecto y les encantó. Todavía me acuerdo cuando, poco después de conocer a Roger, vino a la editorial a contarnos la idea de su proyecto, que desde el principio nos pareció fascinante y una suerte inmensa poder desarrollar en formato libro en la temática, que es muy candente. Me dijeron que estarían interesadas en editar el libro, pero que para poder presentarlo internamente tendría que hacer una presentación en la que contara con un poco más de profundidad de qué se trataría el libro. Les pedí unos días para redactar el documento, pero una vez más, mis intenciones se quedaron enterradas debajo de las prioridades de mi carga habitual de trabajo. Perdona que insista, pero es que de verdad... Roger, ya está la nueva versión del video podcast. Roger, la publicación de Instagram. Roger, eso te olvide. Unos meses después me volvió a escribir Fátima para preguntarme cómo iba con la presentación del libro. Le dije que no había podido avanzar absolutamente nada, pero que en unos días se lo tendría listo. Y como podrán imaginarse, esa intención quedó enterrada una vez más debajo de mi carga habitual de trabajo. Así siguieron pasando los meses. Un día me volvió a escribir Fátima y por supuesto que se me caía la cara de vergüenza al decirle que seguía en el mismo punto. Pero en ese momento reflexioné. Me dije a mí mismo, Roger, te encanta escribir. Hace años hubieras pagado lo que fuera porque una editorial te hiciera algo de caso. Y ahora tienes a una editorial que te está insistiendo para que avances en el planteamiento de un libro y no le puedes dedicar una tarde de tu vida para hacerlo. Así que me puse las pilas y lo redacté y se lo envié a Fátima ese mismo día. Un par de semanas después, recibí la noticia de la aprobación del proyecto. No había vuelta atrás. Arranca el libro, finalmente. Y así empezó el proceso de la escritura del libro, que por recomendación de la editorial se llamaría La guerra por tu atención. A mí este título no me convencía del todo, pero si las expertas en el tema apostaban por ello, yo confiaba en su experiencia. El libro se centraría en dar claves y consejos para hacer contenidos para captar la atención de la gente. Para esto hablaría con diversos expertos en la materia, gente del mundo de los contenidos, del marketing, de las series, del cine, gente del ámbito académico, de los medios de comunicación, etc. Es decir, los interlocutores habituales en la vida del cañonazo. ¿Y cómo iba a ser para obtener todos estos consejos de todas estas personas? Pues a través de entrevistas con cada una de ellas. Y por supuesto, pensando en Transmedia, que como dice el dicho, igual que el cerdo hay que aprovechar hasta los andares, dichas entrevistas habría que grabarlas con la mejor calidad de audio para convertirlas en un podcast. Y fue entonces cuando prácticamente al unísono echamos a andar el libro y el podcast, que este último sí, desde el inicio, se llamó Su atención, por favor. Ahora sí, la máquina estaba en marcha. Aquel proyecto Transmedia sobre la economía de la atención que vivía en un cajón había comenzado. Un libro y un podcast se suman a mi vida. Así, de golpe, un libro y un podcast se sumaban a mi carga habitual de trabajo. Además de esto, hay que tener en cuenta otro hándicap, mi innata capacidad de dispersión. Todavía me acuerdo cuando le dije a Lore, mi mujer, de qué se trataba el proyecto. Y me entró la risa porque no daba crédito que algo que yo le venía constantemente diciendo que atendiera, pues que iba a escribir sobre eso. Así que me dio risa y al mismo tiempo admiración por decir, va a escribir sobre algo que le va a venir bien a él y a todos. Y es que sí, soy de esas personas que les cuesta mucho concentrarse en una sola cosa. Tiendo a dispersarme y ya ni les cuento si tengo una pantalla cerca. Y no se me ocurre nadie mejor para explicar esto que Manfredi, el director de producción del Cañonazo, con quien trabajo hace más de 10 años. Partiendo de la base que todos somos bastante dispersos aquí, hay que decir que Roger lleva la dispersión a otro nivel. O sea, tú cuando hablas con Roger tienes que exponer lo que tienes que decir de una manera clara y rápida, si posible entretenida, y tienes que vigilar que no agarre en ningún momento el móvil, porque el momento que agarra el móvil pues ya está jodido, ya lo has perdido. El TDAH. El tema me vino como anillo al dedo. Si una de las primeras tareas que tenía era aprender todo sobre la atención, necesitaba saber cómo funcionaba la mía.
Recurrí entonces a José Antonio Tamayo, psicólogo especialista en estos temas, quien después de realizar varias pruebas llegó a una conclusión que, digamos, era bastante previsible. Tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Para los amigos, TDAH. Entonces aprendí que esto, aunque suena fatal porque contiene las palabras trastorno y déficit, significa que tienes una atención diferente, y no necesariamente defectuosa. Así lo explicaba el propio José Antonio Tamayo, a quien aproveché para entrevistar para el podcast. Nadie la tiene y según la cultura, según el momento histórico en el que nos encontremos y según también cuáles sean las exigencias que la persona se encuentre en su vida habitual, puede suponer un problema o no, o a veces incluso puede ser hasta una ventaja. Una ventaja porque tengamos en cuenta que eso que ahora llamamos distraibilidad o dispersión también puede ser una fuente de creatividad, también puede ser una fuente de inspiración. Lo que pasa es que cuando eso choca con las exigencias culturales, familiares, pues se convierte en un problema y habría que ver aquí si el problema es más para la sociedad, para la familia, para la escuela, para los agentes educativos o para la persona. Y por supuesto, ¿qué mejor que una persona con trastorno de déficit de atención para escribir un libro acerca de cómo funciona la atención de la gente? El cambio de enfoque del libro. Mientras avanzaba con el proyecto, la economía de la atención iba ocupando un lugar cada vez más importante en mis conversaciones. Hola Lu, ¿cómo estás? Che, Roger, ¿en qué andas? Pues nada, estoy escribiendo un libro sobre la economía de la atención. ¿De la atención? Gracias a hablar mucho del tema, además del propio proceso de documentación que comprendía cada vez más libros, artículos, podcasts, me di cuenta que el enfoque del libro debía cambiar o al menos ampliarse. Nadie piensa en los consumidores. Un día, hablando con Alex, un amigo que no tiene nada que ver con el mundo de la comunicación, le conté del libro y me dijo que le pareció una buena idea, pero que echaba en falta algo más. No tanto para las personas que se dedican a producir los contenidos, sino para quienes están del otro lado de la mesa, es decir, los consumidores de los contenidos. Me frustra mucho cuando quiero ver una peli, una serie o leer un libro y al final paso más tiempo buscando algo que me guste que disfrutando del contenido. Sobre todo porque muchas veces lo que acabo eligiendo no me gusta o me resulta malo, o porque para evitar contenidos malos acabo eligiendo algo que ya he visto. Esto que me contaba Alex es una sensación que comparte mucha gente. Así que si el libro daba claves de cómo crear mejores contenidos, ¿por qué no dar también claves para consumir mejores contenidos? Los temas del mercado americano. Al mismo tiempo, entre más libros sobre el tema iba leyendo, me di cuenta de cómo estaba evolucionando la conversación sobre la economía de la atención, sobre todo en Estados Unidos. Hace unos 10, 15 años, proliferaron libros que tenían que ver con la captación de la atención, de cómo hacer contenidos más efectivos, más pegadizos, más contagiosos. Sin embargo, algunos años después, poco antes de la pandemia, empezaron a publicarse libros que se ponían más del lado del consumidor. Libros que hablaban de cómo ejercitar la atención y gestionar la distracción, de cómo encontrar espacios de desconexión o de eso que el filólogo francés Yves Citon llamó la ecología de la atención. Es decir, que en lugar de enseñarnos cómo pescar mejor, a cómo sobrevivir entre tanto anzuelo. Un ejemplo muy claro es el de Nir Eyal, quien en 2014 publicó el libro Hooked, que en español significa enganchado, sobre cómo construir productos exitosos que formen hábitos. Y apenas 5 años después, el mismo Eyal publicó Indistractable, o Indistraíble, sobre cómo controlar tu atención y elegir tu vida. Por ponerlo de una forma, estos libros son como el veneno y el antídoto. Y es muy llamativo que un mismo autor haya pasado de un punto de vista al otro en tan poco tiempo. Estaba claro que para que mi libro fuera acorde con la actualidad, debía contemplar esta evolución en el enfoque. De no ser así, se iba a quedar fuera de la conversación. Cuando comenté este punto con el equipo de la editorial, me dijeron que no me podía separar o alejar mucho de la propuesta original, porque primero, era lo que habíamos acordado, y segundo, que el enfoque del tema ocupaba un sitio estratégico en su catálogo. Por lo tanto, los temas de cómo construir mejores contenidos y cómo sobrevivir a la avalancha de los mismos se tocan en el libro, sí, aunque tal vez les pueda dar más profundidad en un siguiente libro. Pero de momento tenía que terminar de escribir el primero. ¿Cómo organizar la escritura? Todo esto iba sucediendo sobre la marcha mientras yo iba escribiendo el libro, o más bien mientras yo iba intentando escribir el libro. Porque lo más complicado con diferencia era encontrar el tiempo para hacerlo. A mi ya muy pesada carga de trabajo le había sumado el objetivo de producir un podcast semanal y el compromiso de escribir un libro y entregarlo a cabo de 6 meses. Los tiempos eran bastante apretados. Como creo que ya les he comentado, soy una persona muy dispersa, por lo que intento organizarme lo mejor posible. Suelo decir que mi vida pende de Google Calendar. Si una cita no está marcada ahí, no existe.
Por lo tanto, sabía que para poder tener estos momentos de escritura necesitaba agendarlos. Y no se trataba de encontrar huequitos de media hora o una hora un par de veces a la semana, sino que necesitaba autoimponerme una disciplina para entrar en un ritmo de escritura más profunda, con sesiones diarias y más largas, tal y como me lo recomendaron Jorge Carrión o Ismael Nafría en sus respectivas entrevistas para el podcast. La organización del trabajo es muy distinta, hay que planificar a largo plazo, entonces es otra manera. Y para mí, mi experiencia al menos, es muy importante poder encontrar horas de calidad y tiempo de calidad dedicado a ese libro para poderlo hacer bien. No sé ustedes, pero a mí cada vez me resulta más complicado apartar 2 horas para casi cualquier cosa. Si el plan es, por ejemplo, ver una película, casi mejor ver una serie de episodios de 1 hora o menos, aunque luego acabemos viendo 3 y ocupemos más de 2 horas en ello. El problema es afrontar esas 2 horas. En cualquier caso lo intentaba. Había días que lo lograba y días que no. Normalmente terminaba ganando algún asunto urgente. Lo que empezó a suceder es que el único momento en el que podía escribir era por las noches, lo cual hacía que durmiera menos horas y al día siguiente estuviera muy cansado, por lo que era más complicado concentrarme. Es decir, monté un círculo vicioso de cansancio perfecto. El burnout. Esta dinámica negativa fue creciendo cual bola de nieve. Como vi que no llegaría la primera fecha de entrega, que había propuesto para abril, la postergué un mes. Cuando esta nueva fecha se volvió a acercar, la volví a posponer y esta vez utilicé una excusa muy popular, al menos aquí en España. Es decir, lo dejamos para después de verano. Y me comprometí a entregar el libro a principios de septiembre. Me puse manos a la obra y comencé a escribir en vacaciones, con todo el cansancio arrastrado, y fue entonces cuando estuve a punto de hacer crack. Estaba todo el día de pésimo humor y arrastraba muchísima ansiedad. En un momento dado, cuando más pesaba el cansancio y se acercaba la fecha de entrega, hablé con Lore, quien notaba, obviamente, y aguantaba toda la presión que tenía encima. Acordamos que necesitaba descansar y desconectar. Agarré el coche y me fui al campo. Encontré entonces el Remanso de los Patos, una casita rural a orillas del río Sil donde pasé unos días que me vinieron de lujo para rebajar la tensión. Borré las redes sociales de mi teléfono, dormía mucho, hacía algo de ejercicio, daba paseos larguísimos por el monte y luego, ya cuando no tenía nada más que hacer, escribía un rato, pero ya con otro talante. Uno de los temas que me generaban más ansiedad era una creciente obsesión por contarlo todo y con un lujo de detalle extremo. Cada libro que leía, cada nota que aparecía en internet era un acicate para profundizar un poco más en algún dato. Y créanme que cuando tienes la atención puesta en un tema, no hacen más que aparecer nuevas informaciones y más puntos de vista sobre el mismo. Por ejemplo, un artículo sobre la economía de la atención me llevaba a leer un libro nuevo sobre el tema. El libro a su vez me abría un sinfín de fuentes que no había consultado. Tenía que leer entonces más libros, hablar con más gente y por el otro lado tenía no solamente una fecha de entrega sino también un número limitado de páginas por escribir. Como esto no hacía nada más que crecer y aumentar mi propia presión, decidí modular el nivel de perfección del libro al viejo dicho de better done than perfect. Es decir, más vale tener el trabajo terminado que pasarte la vida entera intentando perfeccionarlo y no terminar nunca. También en algún momento consideré la opción de, entre comillas, encargarle el trabajo de la escritura a alguien. Se trata de especialistas en hacer correcciones, pero esto es un eufemismo. Es gente que escribe por encargo y listo. Aquí la reflexión fue de que lo que más me motivaba a escribir el libro era precisamente la escritura. Delegar esto no tenía sentido, además de no ser nada ético. Asumí que no iba a llegar a la fecha de entrega, pero esto no era una cuestión de vida o muerte. Escribir un libro es un reto y una responsabilidad, pero antes me tenía que cuidar a mí mismo. Después de todo, ¿quién te manda a escribir un libro, Roger? La recta final. Ya en septiembre, a la vuelta de vacaciones, le puse todos estos temas a Laura Madariaga, la directora editorial de Lid, quien me tranquilizó y me animó. Me dijo que no me preocupara por la fecha de entrega, que la podíamos mover y que estaba escribiendo un libro muy bueno y que me quedaba ya muy poco para terminar. Con esta mentalidad afronté la recta final, imprimí un ritmo realista de escritura y me iba poniendo metas cortas y realizables. El último reto vino con algo que ya me temía desde el inicio y que se materializó en la recta final. Al hablar de temas muy actuales como las nuevas plataformas digitales, contenidos de éxito, creadores, etc., al terminar la primera versión del libro comprobamos que varios temas y datos ya necesitaban una actualización. Por dar un ejemplo sencillo, cuando empecé a escribir el libro, las plataformas de SVOD como Netflix, Amazon Prime o Disney no contemplaban ni siquiera la incorporación de publicidad. Y 2 años después, la posibilidad de tener anuncios no es solamente una realidad, sino una tendencia al alza. Esto entre muchas otras cosas que había que adecuar a la actualidad. El plazo que inicialmente sería de 6 meses se alargó más de 1 año y medio. En este proceso cambió hasta el nombre del libro.
Si recuerdan, al principio del proyecto el nombre sería La Guerra por tu Atención. Pero conforme iba pasando el tiempo, el podcast iba siendo más popular y más relevante y desde la editorial propusieron cambiar el nombre a algo más cercano a este, pero con una ligera variación. El libro se llamaría Tu Atención, por favor. Como comprenderán, después de escuchar esta historia, intentar responder a la pregunta de qué fue antes, el libro o el podcast, no solamente es un asunto complejo, sino insulso. El libro y el podcast son dos caras de la misma moneda, y por eso también quería utilizar el podcast para contar la historia del libro. Supongo que ahora se estarán preguntando qué pueden esperar del libro. Pues bien, es un buen reflejo de este viaje. Está pensado para leerse en el contexto de la economía de la atención, tiene historias, referencias, datos que te van a ayudar a entender este tema de forma ágil y entretenida, y luego hay muchas citas y pistas de dónde hurgar. Le gustará especialmente, espero, a mentes curiosas y dispersas, como la mía. El libro cuenta lo que es la economía de la atención. Luego, a través de voces de muchos expertos, doy claves para hacer contenidos más atractivos. Después, me pongo en los zapatos de los usuarios y doy algunas claves para gestionar esa abundancia. Y finalmente hablo de la ecología de la atención y de cómo, en buena parte, es nuestra responsabilidad el tener vidas y mentes sanas en medio del tsunami de contenidos en el que vivimos. Es decir, de cómo sobrevivir a la economía de la atención. Y si has escuchado este podcast hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Esto ha sido una entrega especial de Su Atención, por favor. Si te gustó este episodio y te llamó la atención el libro, ya puedes conseguirlo en Amazon o en tu librería favorita. Y si ya tienes el libro, sube una foto a tus redes sociales utilizando el hashtag Tu Atención, por favor, y etiqueta a El Cañonazo Transmedia para contarnos qué te pareció y qué llamó tu atención. Y aunque hoy he estado hablando prácticamente solo, en este podcast han participado muchas personas, por ejemplo, Amparo Vega y Lucía Machado en la dirección. Bueno, y no se hubiera podido hacer sin la idea original y el guión de Roger Casas Alatriste. Y no nos podemos olvidar que la dirección de producción es de Manfredi Giannoni también. Pero Manfredi no ha estado solo, ¿eh? En la producción y también en la redacción y en la comunicación han participado Amparo Vega, Samira Karki y Lucía Machado. Y bueno, este tema musical que escucháis a lo largo del episodio va de la mano de Iván Raimores y Roger Casas Alatriste. Y la voz esta que escuchan perfecta del audiólogo es de Silvia Serrano. Y todo esto se escucha así de maravilla gracias al diseño de audio y la postproducción de Eduardo Albornoz de Dixo. Bueno, y ya si prestamos atención al diseño, todo va de la mano de Banff Creative Studio y sobre todo de las manos de Clara Martínez. Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipo del Cañonazo y a todas las personas que con su voz e ideas colaboraron en este episodio. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre... Muchas gracias por tu atención.